Hola, mirad, aquí os presento lo que es una plantilla de evaluación competencial. La evaluación competencial tiene que reflejar unas evidencias de lo que el alumno o la alumna es capaz de hacer. Para hacer esta evaluación deberemos dividir en tres procedimientos. Una evaluación por observación, una evaluación por experimentación y una evaluación por producción. Entendiéndose así que la observación es aquella donde se van a recoger los diferentes datos. Si aplicamos una taxonomía de Bloom, sería la base: memorizar, comprender, aplicar. Es decir, actividades que van a permitir al alumno memorizar diferentes datos, comprenderlos y aplicarlos en situaciones normales de aula. Para ello, el maestro va a tener una serie de instrumentos que le van a permitir conocer si ese alumno o alumna es capaz de alcanzar el criterio de evaluación adquirido. En la experimentación avanzaríamos en la taxonomía de Bloom para analizar datos, no solamente analizarlos y evaluarlos, los cuales van a ser un puente entre la teoría y la práctica. Una práctica que va a ser dada en la producción, es decir, en la creación, la parte final. ¿Por qué? Porque gracias a esa evaluación que hemos realizado en la experimentación, vamos a producir y vamos a poder tomar decisiones para hacer finalmente un feedback, que es lo que la calificación final sería. Vamos a pasar en el procedimiento de observación a los instrumentos, herramientas y la descripción. Un instrumento es la evidencia, lo que el alumno es capaz de hacer, y la herramienta en este caso sería la forma como el maestro va a obtener esa información de lo que el alumno es capaz de hacer en ese procedimiento, en este caso observación. Finalmente, la descripción referiría a la herramienta. En una escala de valoración entenderíamos nunca, en ocasiones, siempre. También podríamos tener otro tipo de herramientas como semáforos, termómetros y, como hemos dicho, las escalas de valoración. Los instrumentos en la observación podríamos obtener una ficha de observación, un cuaderno del alumno, actividades manipulativas donde a través de la observación el maestro o maestra va a conocer si el alumno es capaz de ejecutar acorde a la actividad. Y finalmente podríamos tener pruebas de ejecución en las cuales requieren aparatos tecnológicos o ejecución para educación física y música en el que requieren movimiento, canto o ejecución de diferentes instrumentos musicales. Finalmente, se puede hacer una prueba oral donde el alumno observe. En estas actividades, en estos instrumentos recogen un aspecto importante de datos que requieren actividades en el aula propiamente dicha. Pero pasamos así a una experimentación en esa escala media, como he dicho, entre la observación y la producción. En este caso, las herramientas pasarían a ser la rúbrica. La rúbrica consistiría en un desglose de conocimiento de lo que el alumno es capaz de hacer a través del instrumento. Por ejemplo, podemos tener un control, una prueba, que lo podríamos llamar ficha de experimentación. En este caso, podríamos obtener una calificación en el control y lo importante sería preguntarnos por qué el alumno ha sacado ese 7. ¿Qué es lo que qué indicadores de logro han hecho que ese alumno saque un 7, 8 o 9? Igualmente que la observación, tendríamos diferentes instrumentos como pruebas de ejecución, pruebas orales y también en este caso añadiríamos el cuaderno del alumno. En este caso, las actividades o criterios de evaluación relacionados a este instrumento nos darían un indicio, un análisis y para evaluar realmente lo que el alumno va llegando a alcanzar. Finalmente llegaríamos así a los productos finales, la producción, la toma de decisiones. ¿Es el alumno capaz de alcanzar lo que me he planteado en este camino? A través de productos escritos, orales, tecnológicos, de ejecución, cuadernos del alumno también puede ser de producción y finalmente el portfolio. Como veis, la rúbrica abarcaría los dos procedimientos, tanto experimentación como producción. Vamos a poner un ejemplo. Así he cogido tres áreas: matemáticas, inglés, están en rojo, y finalmente lengua castellana. Vaya, aquí no he puesto en rojo. Lo he cogido diferentes ciclos, primero, segundo y tercer ciclo. Así se puede ver perfectamente la progresión. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el procedimiento que habéis visto aquí: observación, experimentación y producción.
y lo colocamos en las diferentes filas. Ahora cogemos el currículo correspondiente, en este caso sería el decreto, y haríamos un desglose. Cogeríamos los criterios de evaluación y los meteríamos en esta primera caja de observación. Igualmente haríamos lo de experimentación y finalmente la producción. Una vez que ya tengo ordenados en esta caja los diferentes criterios de evaluación, lo que tendríamos que hacer es relacionarlos a los diferentes instrumentos. Así pues, tengo aquí los instrumentos, los procedimientos. Vamos abajo con los criterios de evaluación. Dice así, en matemáticas, en primer ciclo, 6.1. Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana adquiriendo vocabulario específico básico. Bueno, pues en este caso la profesora o el profesor va a hacer una actividad manipulativa donde de conteo. El alumno o la alumna va a contar hasta decenas, va a añadir, etcétera, incluso restar. Para esto va a hacer una actividad manipulativa y nuestra herramienta de observación va a ser una escala de valoración. Es decir, el alumno es capaz de contar siempre, en ocasiones, nunca. Segundo, expresar actitudes positivas ante retos matemáticos. En este caso sería el esfuerzo, la valoración del error, el entender lo que es un error, el mejorar como una oportunidad de aprendizaje. En este caso, el maestro va a hacer una prueba oral de observación en la propia clase y una escala de valoración. Siempre, en ocasiones, nunca. Sería así como iríamos progresando en experimentación. Por ejemplo, el criterio de evaluación 5.1, reconocer conexiones entre diferentes elementos matemáticos, aplicando conocimientos y experiencias propias. Aquí ya entra no solamente el aula, sino las propias experiencias de la vida diaria del alumno. Para eso voy a realizar una ficha. En esta ficha la hemos denominado experimentación porque le vamos a evaluar con una rúbrica. Va a ser más que una observación. Para nosotros va a ser ese puente de ejecución, va a ser ese puente entre la teoría y la práctica. Vamos a ir avanzando a inglés de segundo ciclo y en este caso vamos a ir a la producción. Paso a la producción porque ya he tocado observación y experimentación y ahora lo que quiero es el producto final, lo que el alumno ha conseguido o es capaz de hacer y lo tiene que evidenciar. En este caso tiene que demostrarme que la situación de aprendizaje que se le va a realizar es lo más cercana a la realidad en la que va a convivir. Dice así, reconocer y apreciar la diversidad de otros países donde se habla la lengua extranjera. En este caso, pues estamos viendo ese respeto hacia otras culturas y el conocimiento y cómo el alumno lo va a mostrar. En este caso, tenemos aquí un portfolio. El portfolio es el conjunto de evidencias donde podemos tener, como hemos visto aquí, podemos tener diferentes productos escritos, productos orales. Es decir, el profesor ha hecho una unión de estos tipos de instrumentos y los ha juntado de tal manera que se ha generado un dossier, un portfolio, que es como un currículum vitae donde el alumno demuestra en diferentes facetas o destrezas su conocimiento final. Así, en este punto, pues el profesor le ha pedido que haga un escrito sobre una investigación sobre un país y lo va a defender a través de un producto tecnológico. Aquí entraría ese portfolio. Finalmente, podríamos tener en lengua castellana de tercer ciclo este cómputo general de todo lo que estamos viendo. Vamos a ver la observación, conocer la historia del español como lengua universal. Bueno, pues se le puede hacer una ficha de observación con una escala de valoración. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en la ficha puede ser teórica, desarrollando las lenguas romances a través de una ficha de lo que haya podido investigar o simplemente puede ser de respuestas cortas. En este caso, respuestas cortas pueden dar mejor porque no vamos a intentar perseguir el producto final. Generalmente cuando hablamos de observación y hacemos fichas son respuestas de sí, no, de rellenar huecos, de desarrollo muy breve de un par de líneas, nunca más de desarrollo. En cambio, la experimentación, las fichas de experimentación, como podemos ver aquí, tenemos fichas de observación y fichas de experimentación, cambiarían en cuanto al desarrollo. Finalmente, la producción, tenéis aquí, podemos hacer un podcast o un póster a través de un producto tecnológico o un producto escrito. Siempre se evalúa con la rúbrica. Como veis, todo esto hace una evolución, realmente es una taxonomía de Bloom que nos da desde el conocimiento hasta el entender lo que el alumno es capaz a través de la creación.